esta jornada del día de hoy y donde se puede apreciar la loca carrera que protagonizó un chofer del bus Red. Mira, ahí la estamos viendo, fue entre La Cisterna y Las Condes, arrasó con 4 postes, semáforo, árbol y un auto. Fueron cerca de 20 kilómetros de recorrido. Ahí se puede apreciar su comportamiento errático, el resto de los automovilistas asustados, preocupados, tratando de hacerle el quite por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y bueno, después de ese recorrido, insisto, entre La Cisterna y Las Condes, fue finalmente arrestado. Y cuando se le hicieron los respectivos test, dio positivo. Así es. A cocaína y marihuana. Sí, bueno, estamos revisando estas imágenes que son bien impresionantes. Me imagino que todas las personas que circulaban ahí a esa hora les llamó la atención, porque no es solamente Pati que se cambió de carril, o sea, miren ustedes cómo va esa micro, es impresionante, recorre de un lado a otro. Claro, no es un zigzagueo leve. Mira esa imagen, es impresionante. Bueno, pudo ser mucho peor. Ese es el punto. Pudo haber muerto gente en este... O sea, yo creo que es fortuito, absolutamente milagroso que no haya terminado esto con situaciones más graves respecto a personas que se hayan visto afectadas, alguien que haya resultado herido, atropellado o con alguna consecuencia producto de un choque. Finalmente tuvo que ver con otras consecuencias, por supuesto, pero, o sea, además un tramo enorme, 20 kilómetros de recorrido y generando ahí también muchas interrogantes respecto a los controles que se hacen también a los conductores. Mira ahí el momento ese de sí, choque. Y lo más impresionante es verdad lo que dices tú, Pati, 20 kilómetros, probablemente alguien dio una alerta o, claro, llamó para indicar que un bus, además del transporte público, estaba haciendo este recorrido y uno le da la sensación de que 20 kilómetros es un tramo bastante amplio para que se pudiera actuar o para que trataran de frenar esta carrera antes de que matara a una persona. Claro. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Por qué fue tal vez difícil poder detener este recorrido? Veamos parte del ambiente captado ahí por las personas que estaban en el lugar. No, yo creo que ese loco está drogado, ese loco lo está haciendo a propósito. Mira, papi, casi 5 minutos ya grabando. No, Mari. Ay, le llegó. Sí, le llegó, yo sabía. Te estoy diciendo, papi. Te estoy diciendo. Sí, llama. Ve. 133, sí. ¡Ay, chamo, un otro carro, ay! ¿Así es la llamada de Carabineros? No jodas. Chocó. Oh, ese tipo está loco. Bueno, ahí está la imagen y escuchamos, Pati, las personas, los cazanoticias que iban con sus teléfonos registrando esto, decían, tiene que estar drogado, bajo los efectos del alcohol. Primero fue un choque con un auto menor en Avenida Osa con Simón Bolívar, ahí justo en la comuna de La Reina. Después va zigzagueando y aproximadamente en Bilbao con Américo Vespucio derriba 4 postes. Bueno, y luego, más allá, porque esto sigue, en Isabel la Católica con Vespucio, ramas de árboles, postes del alumbrado público. Lo cierto es que iba derribando literalmente todo lo que se... Ni siquiera se interponía en su camino, porque él iba derechamente zigzagueando y llegaba hasta estos lugares. Exacto, y además, bueno, provocó cortes de luz en algunas zonas, problemas en el tránsito. Impresionante. Y bueno, cuando se le logra detener, ahí se hacen los exámenes correspondientes y se detecta que estaba bajo la influencia de cocaína y también de marihuana. Pero Abelino Martínez ha estado toda la mañana reporteando, también tiene todas las reacciones y nos va a entregar más antecedentes sobre esta situación. Abelino. Hola, Abelino. Tipo tan loco. Hola, buenas tardes, Patricia, Humberto, también saludarlos a todos. La verdad es que son impresionantes, como ustedes señalan, las imágenes de lo que provocó este individuo que fue identificado como Luis Hernán Faray Álvarez, de 57 años de edad, quien además también tiene antecedentes por varios delitos que ya les vamos a contar. La verdad es que es sorprendente. Chocó al menos 7 vehículos, además derribó 4 postes del alumbrado público, dejó daños en varios otros, además también, y en árboles, como lo señalabas también tú, Humberto. Fueron 21 kilómetros los que en total recorrió este individuo de una manera impresionante y que además puso en jaque a todo nuestro sistema de control vial en la capital. La verdad es que fue poco lo que generó
con las condiciones en que venía, y ustedes lo pueden ver en las imágenes, zigzagueando en todo momento. Muchas personas, muchos conductores que estaban grabando esta situación pensaban que incluso en algún minuto este individuo se iba a dar vuelta. Finalmente es en Isabel la Católica con Vespucio donde logran que se detenga después de que varias personas que lo venían siguiendo, prácticamente suplicándole por las ventanillas que se detuviera. Finalmente este individuo lo hace ya después de que probablemente la máquina tampoco podía seguir. Este sujeto recorrió varias comunas, son 21 kilómetros, partió desde la intermodal La Cisterna y luego atravesó San Ramón, El Bosque, La Granja, La Florida, Macul, Peñalolén, La Reina y Las Condes, donde finalmente pudo ser detenido. Como ustedes bien señalan, Carabineros, por supuesto, hizo todos los exámenes de rigor y se constató que venía con cocaína, un estimulante, y además con marihuana, un depresor. Entonces, considerarán ustedes las condiciones en que este sujeto venía manejando este bus del sistema de transporte público. Tenemos un ambiente precisamente de cuando las personas lograban a este sujeto y también declaraciones de Carabineros al respecto. Vamos a pasar a revisarlas de inmediato. Ahí se paró. Anda a ver qué pasa. No, yo estoy cagado de susto, que voy a ver pues. Mantenemos un detenido, un conductor de la locomoción colectiva, quien en primera instancia en Avenida Osa con Simón Bolívar colisiona a un vehículo menor conducido por un adulto, quien resultó lesionado. Posteriormente a ello, zigzaguea la micro unos cuantos metros, llegando a la altura aproximadamente de Bilbao con Vespucio. Ahí derribó 4 postes. Posteriormente a ello, Carabineros se apersona en el lugar y en la comuna de Las Condes procede a la detención de este conductor, un conductor adulto quien conducía bajo los efectos de las drogas. Sí, Carabineros finalmente lo estaba siguiendo y el último poste que chocó fue en la comuna de Las Condes, el sector de la 47 Comisaría de los Dominicos. Por ejemplo, a la una de la madrugada más o menos, pasó la micro con un camión municipal de los que hacen aseo, de los, ¿cómo se llaman? De autopista. Yo venía atrás, venía tocándole la bocina, pero venía lentito por aquí. Y paró en ese sector ahí. Y venía otro vehículo atrás, que me parece que grabó todo el recorrido que venía de allá de San Bernardo, me parece, según lo que he escuchado. Y de ahí paró y ahí no se sabe, pero yo creo que el chofer venía como infartado. Porque, ¿cómo iba a venir así? Así, por toda la carretera venía así, chocando autos, botando postes, y ahí más no... ¿Iba con pasajeros? No, sin pasajeros, no, por acá no pasa. Sí, la verdad que es impresionante, Abelino, cuando tú haces ahí el comentario de todas las comunas por donde va pasando, 21 kilómetros, efectivamente el riesgo en que puso muchas personas, otros automovilistas, es bien impresionante. Sí. ¿Qué es lo que se conoce sobre el conductor? Tú decías que tenía antecedentes previos, ¿qué es lo que se ha informado al respecto? Sí, bueno, fue identificado como Luis Hernán Faray Álvarez. Tiene varios antecedentes, pero ninguno de ellos relacionados con la conducción. Es por eso que tenía precisamente licencia para conducir, licencia profesional. Él tiene varios delitos a su haber. El primero de ellos, a los 44 años, lo cometió, que es un hurto en supermercados y también en centros comerciales. Otro hurto en supermercados y centros comerciales también cuando tenía 44 años. Además, a esa misma edad también fue sorprendido por Carabineros portando pasta base de cocaína. A los 47 años fue nuevamente detenido, esta vez por consumo en lugares públicos de pasta base y también de cocaína. A los 48 años, hurto en supermercados y centros comerciales. A los 49 años fue detenido por un caso de violencia intrafamiliar con lesiones leves contra la que era su pareja. Y finalmente, a los 55 años es la última detención que este sujeto presenta por delitos contra la salud pública, es decir, no respetó las cuarentenas durante la pandemia. Finalmente fue detenido nuevamente durante esta mañana después de este recorrido de 21 kilómetros por las comunas que ya les mencionábamos. La verdad es que es sorprendente lo que este sujeto realizó y además
fue poco, como les decía, lo que finalmente generó después de ese recorrido tan extenso. Incluso anduvo por la autopista Vespucio Sur, tomó finalmente Avenida Osa, chocó aproximadamente a 7 vehículos, algunos con más daños, otros con menos. Derribó al menos 4 postes del alumbrado público aquí en el sector de Francisco Bilbao con Avenida Osa, que es precisamente donde nos encontramos y donde aún se continúan realizando trabajos para poder reponer el servicio, muchachos. Sí, estamos revisando estas imágenes nuevamente que no dejan de llamarnos la atención y sobre todo lo que decía Pati Avelino, que es extraño que a pesar de que hayan registros de Casanoticias de personas que iban en el auto, haya podido conducir 21 kilómetros. Estamos hablando varias comunas y que nadie lo haya interceptado. De hecho, tampoco, no sé si había presencia de otros buses del transporte público, pero que hubieran dado una alerta, una alarma, porque me imagino que esto va a ser un antes y un después. Tiene que marcar un nuevo protocolo para cuando se vean este tipo de situaciones, tratar de interceptarlo antes, porque de milagro no se murió nadie. Sí, efectivamente, como les decía al principio, puso en jaque todo nuestro sistema de control vial. Nadie, absolutamente nadie, fue capaz de detenerlo. Él comenzó esta loca carrera en la comuna de La Cisterna, en la Intermodal, desde donde debía salir el bus. Sí, en varias oportunidades. De hecho, lo más llamativo, sí, en varias oportunidades. De hecho, él también choca a un vehículo de la autopista Vespucio Sur que también intentó de alguna manera controlarlo, pero la verdad es que una máquina de esas características y del tonelaje que tiene es bastante difícil de, por ejemplo, controlar colocándole un vehículo encima. Claro. Él podría haber arrasado con ese vehículo como arrasó con varios otros conductores que venían conduciendo, a quienes chocó cuando venían zigzagueando. Carabineros se percató de esta situación, por supuesto también personal de la autopista. De hecho, ellos dieron aviso. Finalmente, personal también de la Municipalidad de Las Condes le da alcance en algún minuto. Por lo mismo, también el municipio informó que se querellará contra este individuo, tanto por los daños generados como por también el riesgo que puso a las personas. Puso, como les decía, en jaque a todo nuestro sistema de control vehicular. Por lo mismo, como tú señalas, desde ahora hay un antes y un después. Por ejemplo, muchos se preguntan, por ejemplo, por qué no se utilizó estas especies de púas, llamados también miguelitos, para poder detener este bus. Bueno, esto también podría haber generado un accidente bastante grave, teniendo en consideración la velocidad a la que este sujeto transitaba. Es bastante complejo finalmente de analizar todo esto. Sí. Y pregunta, Carabineros llega cuando ya ocurre el choque de los postes, ¿no? ¿En ese momento llega Carabineros al lugar o ya lo venían siguiendo desde antes? Sí. Carabineros venía siguiendo, los carabineros de varias comunas intentaron de alguna manera interceptarlo finalmente en la comuna de Las Condes, en el sector de Isabel la Católica, donde otros conductores que venían también siguiéndole y solicitándole que se detuviera, es que finalmente él lo hace. Lo más probable es que se haya tenido que detener porque simplemente la máquina ya no daba para más, no daba para poder seguir finalmente conduciendo. Conversamos además también con personal de la empresa, en este caso es la operadora Boy. También conversamos con personal de fiscalización. Les nombraba yo hace unos instantes atrás todos los antecedentes que este individuo poseía, pero todos estos antecedentes no le impiden optar a una licencia de conducir como conductor profesional. Si bien las empresas por lo general revisan los antecedentes de las personas, en este caso aparentemente eso no habría importado para finalmente otorgarle el trabajo que tenía, que era de conducir micros. Además, el recorrido hacia el sector oriente no era el que hacía habitualmente la micro. Nadie tampoco sabe qué finalmente fue lo que hizo acá. Bueno, conversamos, como les decía, con personal de la empresa, también con personal del Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transportes. Esto nos dijeron. Lamentamos y condenamos profundamente la acción del conductor. Como empresa estamos recabando toda la información necesaria para tomar las acciones correspondientes y asimismo ponerlas a disposición de las autoridades competentes. Es importante recalcar que el bus transitó fuera de servicio, por lo tanto sin pasajeros a bordo. Como Boy Santiago, siempre hemos puesto todo nuestro esfuerzo para entregar un servicio de calidad y seguro a nuestros usuarios. Condenamos enérgicamente los hechos ocurridos respecto de un conductor del transporte público urbano. Corresponde que los tribunales de justicia apliquen las sanciones que correspondan de acuerdo a la normativa. Pero muy importante, en forma inmediata hemos requerido a la empresa Boy Santiago para que entregue no solo todos los antecedentes de la situación ocurrida y los hechos también en que puede haberse visto involucrado el conductor, sino también, muy importante, las acciones preventivas y las que está adoptando para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir.
Bueno, ahí escuchábamos parte de las declaraciones que se entregaban y una de las dudas que surge, Avelino, es si en este tipo de situaciones, en las empresas que están a cargo también de estos buses, ¿se hacen controles respecto al tema de drogas, exámenes? ¿Está eso contemplado? Sí, conversamos, de hecho nosotros hoy durante la mañana con conductores de varias operadoras, nos decían que en todas, por protocolo y además también por normativa del Ministerio de Transportes, cada cierto tiempo se les realizan controles aleatorios, tanto narcotest como también alcoholemia. Además nos decían que la mayoría de las operadoras durante la mañana tiene a un trabajador que está preocupado de chequear las condiciones en que los conductores salen a trabajar. Lamentablemente en este caso, aparentemente ese filtro habría fallado. Es por eso que finalmente este individuo termina detenido. Él va a pasar a control de detención durante esta tarde. Va a ser formalizado tanto por los daños que provocó, también por haber colocado, por supuesto, en riesgo la vida de otros conductores al chocarlos y además también por conducir bajo los efectos de la cocaína, que es un estimulante, y de la marihuana, que es un depresor. Mezclados ambos, por supuesto, finalmente ustedes pueden ver todo lo que generó. Fue poco para todo el recorrido que este sujeto realizó, más de 21 kilómetros. Nosotros hemos conversado con varias personas, vecinos en varios sectores por donde atravesó este individuo y la verdad es que estaban completamente sorprendidos, en muchos casos también preocupados porque nos decían, bueno, ¿cuáles son los controles que existen en las empresas para contratar a estas personas? En este caso, los antecedentes que este sujeto posee no lo inhabilitan para trabajar como un chofer profesional del Transantiago, dado que además la mayoría de estos delitos fueron cometidos hace bastante tiempo, al menos hace 10 años, y no presentaba detenciones. Dime, Patricia. O sea, cuando se hace ahí el proceso de selección, se piden ciertos antecedentes y que esa información no aparece porque no tiene temas pendientes. ¿Es eso? Exacto. Ya. Exactamente, lo que pasa es que en este caso todas estos antecedentes que yo les nombro son policiales, es decir, son antecedentes por detenciones de las policías, tanto de carabineros como de la policía de investigaciones. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, y es por eso que probablemente este sujeto tenía sus antecedentes limpios, estas causas no llegaron finalmente a tribunales, o si lo hicieron, tuvo medidas alternativas para poder finalmente quedar en libertad y con sus antecedentes limpios. El único caso que aparecía es el de violencia intrafamiliar, que era también conocido por parte de la empresa, pero que además tampoco lo inhabilita para trabajar como conductor profesional. Tenemos declaraciones también de varios conductores a quienes les preguntamos precisamente respecto a estos procesos, estos filtros, tanto para la contratación como para poder salir a trabajar durante las mañanas, y también conversamos con varias personas en varias comunas donde ocurrieron estos hechos. Escuchemos lo que nos decían. Pésimo, me han llegado muchos videos y sí, pésimo, pero estaban diciendo que no sé, que parece que estaba drogado, porque dicen que con el tema del consumo de alcohol no debería haber sido tan así como lo generó, así que horrible. Sí, no, si allá se fijan de que nosotros estamos bien y no nos dejan trabajar si llegamos con las venas, con la droga, el alcohol. Lo vi, malo, malísimo. Debería haber un control más en lo que es la locomoción, porque hoy en día, ¿qué quiere que le diga? Lo vivimos nosotros en los paraderos. Veímos, pero no podemos. Tiene que ser la cabeza la que tiene que cortar eso. Sé, por el dueño, el gerente que hay, los gerentes, son ellos los que tienen que ver eso y haber más control, pues. ¿Ustedes se percatan de pronto cuando algunos colegas pueden ir en condiciones que son salas óptimas? Claro, pues se nota al tiro, se nota. ¿Se pasa mucho? Claro que sí. No es primera vez que se ve algo así. Realmente creo que falta más control en los terminales, en la salida de los choferes. Falta ahí una mayor fiscalización de la gente que contrata, en fin, ver los antecedentes, eso. Una irresponsabilidad tremenda. ¿En qué Chile estamos viviendo? Así que nos va arriesgando la vida de él y la vida de los demás. Puede seguir esta cosa así, pues morir gente inocente por culpa de uno que están drogados y alcoholizados, pues. Y eso tiene la culpa la misma empresa de los buses, que no saben las personas que contratan, pues. Bueno,
Lo que más llama la atención, primero, es el largo recorrido. Segundo, claro, cuando uno también, porque una cosa es decirlo y otra cosa es ver cómo se podría haber frenado algo así, lo que decía Avelino. Tirar Miguelitos, por ejemplo, qué sé yo. Claro, los autos que vienen atrás, ¿qué pasa? Además, como que le daba lo mismo, estaba descontrolado. Entonces un auto de carabineros, por más que sea de carabineros, de la autoridad, ese micro gigante pasa por el lado, lo choca y la verdad es que pudo haber terminado. Ese es un punto. Y lo otro que también estábamos conversando respecto a las medidas, claro, que puede tomar una empresa, los filtros, los requisitos que pueden ir más allá de lo que indique la ley para que una persona esté o no habilitada para conducir. Porque tú decías, Avelino, que la empresa estaba al tanto de un antecedente por violencia intrafamiliar. El hecho pero ahí vimos de el prontuario y eran, claro, no sé, 12 delitos. Pero no tenían ellos, al parecer, acceso a esa información por el proceso que habían seguido en esos casos puntuales. Pero sí estaban en conocimiento de la violencia intrafamiliar. Lo digo porque, en el fondo, una situación de violencia te habla de un carácter violento. No sé si es lo más adecuado para conducir. Estamos hablando de esto en términos generales, sin conocer los detalles de cada uno de los casos. Claro, pero no sé si es que habrán tenido este prontuario completo a la hora de cuando se le pide el papel de los antecedentes. Pero lo que decía Avelino es que no queda tan en evidencia. Pero mira, en 14 años, o sea, desde los 44 a los 58... A los 44, 2 hurtos de supermercado, luego porte de pasta base de cocaína. A los 47 años, consumo y porte en lugar público. A los 48, nuevamente aparece hurto supermercado. Y esto es lo que sí llama más la atención, lo que tú decías, Pati. Violencia intrafamiliar a la edad de 49 años. Después a los 55, un delito contra la salud pública. Y a los 58, hurto, porte de drogas y lesiones, que también hay una gran. Pero lo que tú comentabas, Avelino, es que en muchos de estos casos son más bien las detenciones, pero no continuaron los procesos, por lo tanto no hay condenas, y cuando se pide el papel de antecedentes no aparece esta información, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que la mayoría de estos delitos son también infracciones que tienen, por ejemplo, aparejadas una multa. En el caso de que, por ejemplo, esta persona pague la multa, finalmente esto queda en nada y no queda en sus antecedentes penales, dado que no cumple, por ejemplo, una pena de cárcel. También él pudo haber optado a salidas alternativas, en donde, por ejemplo, con trabajo a la comunidad, finalmente este tipo de delitos no quedan registrados en sus antecedentes. Todas estas son detenciones, es decir, no son condenas. Por lo mismo es que finalmente la empresa no las conocía. El único que sí caso deben haber conocido es el de violencia intrafamiliar, porque en ese caso, haya una condena o no, salen los registros cuando una persona es detenida por este delito. Si exista condena o no exista condena, aparece de todas maneras en los informes que entrega el registro civil. Es por eso que también probablemente muchas empresas consideran este tipo de situaciones, otras en cambio no, consideran también que las personas tienen la capacidad muchas veces de rehabilitarse y es por eso que quizás probablemente en este caso lo contrataron. Conversaba yo de hecho con personal de la empresa y ellos eso nos decían, la mayoría de estos antecedentes que este sujeto posee son de hace 10 años, no aparecen dentro de sus antecedentes penales, dentro del registro, y si bien existía este otro antecedente, las personas, como les decía, tienen derecho también a rehabilitarse, pero al menos este hombre daba señas de eso. Claro, lo que no queda tan claro es si hoy, cuando sale e inicia el recorrido, alguien chequea en qué condiciones está el conductor, más allá de si se hace o no. O llega y se sube. Pues si ya daba señales a lo mejor de que estaba bajo la influencia de las drogas. Eso debió haberse hecho, de hecho es un punto a investigar. Precisamente el Ministerio de Transporte solicitó esos antecedentes a la empresa porque por protocolo las empresas deben tener a un trabajador que esté chequeando las condiciones en que llegan los trabajadores. Por ejemplo, también en el caso de que estén enfermos, que por ejemplo tengan vómitos, hay muchas personas que con dolor de cabeza acuden igual a trabajar, pero no están en las condiciones óptimas para manejar. Es por eso que en la mayoría de las operadoras nos decían, tienen a este personal que está chequeando que desde los terminales estas personas no salgan a trabajar en condiciones deficientes. Pero lamentablemente este filtro habría sido finalmente, claro, sorteado por este trabajador, si es que finalmente hubo alguien que lo controló. Él llegó hasta la intermodal La Cisterna, primero desde un terminal en la comuna de San Bernardo y luego hacia el terminal intermodal La Cisterna, donde tiene el primer accidente, y es allí donde finalmente comienza su loca carrera, muchachos. Y miren, los dejo finalmente también con las imágenes de los trabajos que aún se están realizando aquí en varios sectores de Américo Vespucio, donde principalmente este individuo cometió básicamente varias infracciones de tránsito, derribando postes, además pasando también
también varias luces rojas. La verdad es que somos afortunados al decir que este individuo finalmente no mató a ninguna persona, porque pudo claramente haberlo hecho sin ninguna duda en las condiciones en que venía manejando y también básicamente con lo rápido que venía y como venía zigzagueando. Bueno, lo hemos visto claramente en las imágenes. Sí, absolutamente fortuito, milagroso que esto no termine de peor manera y que estemos comentando ahora de muerte. Exactamente, personas fallecidas a raíz de esta carrera. Bueno, vamos a seguir ahí muy atentos, Abelino. Muchas gracias por la información. Gracias, Buenas Abelino. tardes. Claro, da la sensación de que es como una cadena de errores, porque cuando ya está el bus zigzagueando es demasiado tarde probablemente para que alguien lo pudiera haber frenado de manera intempestiva. Claro, se volvía muy complejo hacerlo. De contratación, de ver el día que llega el chofer en qué condiciones. Claro, y los exámenes que se ponen haciendo por temas de consumo de alguna droga. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema. Los terminales de buses se han ido... bueno, vamos a cambiar de tema porque nos vamos a ver los terminales, claro, pero también tiene que ver con... tiene relación. Porque los terminales se han ido intensificando las fiscalizaciones a puertas del fin de semana largo. Son fiscalizaciones de todo tipo, pero también a los choferes. Y en este sentido, aquí está la relación. 2 choferes han sido detenidos por estar precisamente bajo el efecto de las drogas. Alejandro Silva nos va a contar más. Alejandro, buenas tardes. Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Sí, al parecer esta historia en cuanto al consumo de drogas por parte de conductores continúa. Si bien con Abelino, cierto, les contábamos sobre esta historia con un conductor correspondiente al sector interurbano, cierto, conductores del transporte público. Bueno, ahora le contaremos lo que sucedió con conductores del área interregional, porque en horas de la mañana Carabineros se situó, en concreto fue la Bocar de Carabineros al interior del bus, del terminal de buses de la capital, el Terminal Sur, Terminal Alameda también, es como es conocido este terminal, en donde realizaron una serie de fiscalizaciones y controles a conductores los cuales estaban a punto de salir, de comenzar prácticamente su jornada laboral. Lo que se derivó acá fueron situaciones realmente preocupantes porque dentro de las fiscalizaciones que se realizaron, de estos controles rutinarios que se realizaron, que fueron cerca de 100, cerca de 50 controles de carácter para el narcotés, ¿cierto? Y otros 50 para el alcotés. Lo que pasó acá es que 2 personas resultaron con el examen positivo, toda vez que se le tomó el examen de narcotés. Dieron positivo a cocaína, por supuesto, estas personas fueron detenidas rápidamente por Carabineros, ¿cierto? Obviamente no continuaron su recorrido, algunas estaban a punto de salir, incluso uno de ellos, que fueron captados incluso por nuestras propias cámaras, estaba a punto de salir incluso con el bus completamente lleno. Eran cerca de 60 personas las que estaban al interior de este bus, las cuales claramente iban a estar expuestas, ¿cierto?, por esta situación debido al consumo de droga, el cual habría sido efectuado por parte de este conductor. Una situación realmente lamentable, lo cual es bastante preocupante y llama bastante la atención porque no es primera vez que conductores de esta área de buses interregionales han estado involucrados en estas situaciones. Pasemos a escuchar, de hecho, declaraciones por parte de Carabineros, quienes tomaron este procedimiento, detuvieron a estas 2 personas y nos entregaron los siguientes detalles. Sí, ahora tenemos un segundo conductor que iba a la ciudad de Cartagena y que también dio positivo en cocaína. Así que estamos esperando que venga el vehículo policial a retirarlo, ¿cierto?, para realizar el mismo procedimiento que con la otra persona. Es muy preocupante y lamentablemente sí es bastante normal que dentro de los controles que nosotros realizamos salga por lo menos 1 o 2, en una oportunidad me salieron 5. Entonces ha disminuido sí con el tiempo, según mi experiencia ha ido disminuyendo. En una oportunidad, como le decía, tuve 5, pero todavía existen conductores irresponsables que siguen exponiendo su vida y la de otras personas, que eso es muy lamentable. Claro, aquí hay varias cosas que son interesantes, que lo podemos relacionar también con el chofer del Transantiago, porque primero que todo, cuando uno analiza lo que decía ahí recién la carabinera, que decían en una oportunidad tuve 5, probablemente tienen que haber este tipo de exámenes aleatorios. A los choferes, por ejemplo, o a los pilotos, más bien dicho, de aviones se les hace. Cuando saben que tienen un vuelo próximo, no pueden consumir determinadas sustancias, porque esto no quiere decir que ese chofer, por ejemplo, haya consumido drogas, alcohol, etcétera, justamente antes de subirse al bus, sino que los efectos que tardan varias horas pueden ser muchas veces nocivos y en este caso, claro, cuando son aleatorios, sí, imagino que ya va a haber una especie de preocupación más. Y la duda que también siempre surge es si acaso este tipo de exámenes se hacen cuando hay un fin de semana largo o siempre, o de manera más frecuente.
Claro, la verdad, siempre que hay un fin de semana largo, por ejemplo, para el 18, Semana Santa, fiesta de fin de año, o por ejemplo para este fin de semana que también es considerado un fin de semana largo, se realizan estos controles. Claro, deberían ser controles, ¿cierto?, más reiterados, ¿cierto?, que sean dentro de un contexto casi diario. Y por sorpresa, además, vale decir que el factor sorpresa en estos casos es bastante positivo porque de alguna manera logra detectar de mejor manera a estas personas las cuales están bajo la influencia de alguna droga o también bajo la influencia del alcohol. En este caso en particular, los peritos y carabineros también que estaban, en este caso de la Bocar, estaban en compañía también de caninos, de perros, los cuales ayudaron, por supuesto, a identificar de alguna manera drogas también las cuales estaban portando estas personas. Fueron puestos, bien digo, a disposición del Ministerio Público. Estas personas, por supuesto, fueron detenidas, ¿cierto? Y es algo que refleja una situación bastante compleja, porque lo comentábamos antes. Si un bus va con 60 personas en su interior, no son solo 60 personas, son 60 familias que están atrás de ellas, ¿cierto? Esperando, por supuesto, que lleguen a destino. Lamentablemente, estas personas se ven expuestas, por supuesto, toda vez que estos sujetos, estas personas, conductores, ¿cierto?, quienes están bajo una estampa de una persona profesional, que saben cuáles son las reglas del tránsito, ¿cierto?, las leyes, saben que esto les puede causar problemas y también saben que sus habilidades, tanto para conducción, ¿cierto?, se ven interrumpidas y limitadas, por supuesto, por este tipo de consumos. De hecho, pasemos a escuchar declaraciones por parte de los propios pasajeros, quienes se refirieron a estos temas, por supuesto, lamentando la situación, ¿cierto?, y dejando también una sensación de preocupación por estos efectos que producen, ¿cierto?, estas drogas y que por supuesto puede ocasionar un accidente fatal en este caso. También, por supuesto, pasemos a escuchar las declaraciones por parte del alcalde de la comuna de Estación Central, comuna donde están ubicados precisamente los terminales de buses. Pasemos a escuchar y seguiremos comentando más sobre este tema. Uy, horrible, porque ellos están arriesgando la vida de todos nosotros y no solo los que vamos en el bus, solamente los pasajeros el que transita también, pues eso no puede ser. Preocupante. Preocupante, muy preocupante. Uno confía en los conductores de estos buses. Se entiende que tienen que ser unas personas totalmente profesionales, responsables, porque va harta gente en las manos de él. Entonces es complicado, muy complicado. Horrible, la gente no debería estar consumiendo, menos si tiene tanta responsabilidad como llevar tanta gente, seres humanos, sin tener idea del daño que les hacen. Por eso nosotros lo que hemos estado planteando desde hace mucho tiempo es poder contar con una institucionalidad nueva que existe en otros países, que tiene que ver con una Dirección General Terrestre Civil, algo muy parecido a lo que tienen hoy día los aeropuertos, pero que pueda contar con presencia permanente de carabineros, de la PDI, que se pueda hacer controles respecto a las personas que están ingresando a este lugar, también que puedan haber presencia de perros que puedan estar revisando las maletas, ver lo que contienen también estas maletas, es algo que es sumamente necesario hoy día. Lo hemos planteado también a otros alcaldes y alcaldesas de regiones, de comunas que cuentan con terminales de buses, y todos estamos de acuerdo en poder contar con esta institucionalidad que serviría mucho, que hoy día creemos que es de total sentido común. Es demasiado poder contar con 4 terminales, hoy día perfectamente podrían estar un poquito más descentralizados, así que esperamos también que mientras eso no pase, poder contar con los recursos para poder prestar ese servicio a toda la región. Sí, me quedo con la duda de cada cuánto tiempo se hacen este tipo de fiscalizaciones a los distintos choferes y que sea de manera aleatoria para que todos sepan que en cualquier momento les puede tocar. Claro, no solamente cuando haya una fecha como esta, como un fin de semana largo, porque el riesgo de accidente es permanente. Y también si es que entregan alguna instrucción sobre qué es lo que puede hacer un pasajero cuando va al interior de algún bus y tiene la duda, la sospecha. La denuncia, o va manejando de manera descuidada ese mismo conductor, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque, claro, vas arriba del bus, que no vas a ir a hablar con el chofer. Porque además vas con otros pasajeros. Exactamente, es complejo ese momento. Ya, muy importante ese punto porque las personas también forman parte de la solución quizás a este fenómeno. Los pasajeros en este caso también pueden sumarse, ¿cierto?, a de alguna manera buscar alguna solución inmediata. Por ejemplo, si una persona va viajando y da cuenta de que el conductor tiene alguna conducta sospechosa, todos los buses en su interior tienen números de denuncias, ya sea para comunicarse en primera instancia con la empresa operadora, ¿cierto? En este caso podría ser, porque son varias, ¿cierto? Puede ser Antimar, Transantín, Nilahue, son muchas las empresas las cuales tienen que ver con este servicio interregional que prestan para que las personas puedan viajar.
Los buses en su interior tienen estos números para que las personas puedan denunciar de manera inmediata. También pueden comunicarse de manera rápida, ¿cierto?, con Carabineros, comunicándose al 133 y comunicar la situación e informar cuál es la ubicación más o menos por donde estaría pasando el bus para que Carabineros en este caso pueda adoptar el procedimiento. Lo importante en todo esto, muchachos, es que las personas que están realizando bien su trabajo, en este caso los conductores que están de acuerdo, ¿cierto?, que estos controles se realicen. Y por supuesto son las personas que van en condiciones óptimas a trabajar, en este caso los conductores que no consumen nada y que van, como los comentaron ellos, ¿cierto? Ya pasaremos a escuchar sus propias declaraciones, van con sus 5 sentidos al día, por decirlo así. Una persona es el término que ocupó, voy con mis 5 sentidos al día. Quiero estar también consciente, nos comentaban, porque saben que van con personas, saben que van con familias en su interior y como les comentaba, no es solamente una persona la que puede resultar fallecida con esto, porque detrás de una persona hay una familia y por supuesto estas personas también están conscientes de eso, sin importar cuántas personas son las que están sorprendidas, ¿cierto?, son detenidas en estos casos. Lo importante es que están de acuerdo que estos controles se realicen de manera paulatina y también que se realicen de manera aleatoria y por supuesto que sea al azar, que no sean anunciados para que de alguna manera sean sorprendidos las personas que están infringiendo la ley. Pasemos a escuchar de hecho declaraciones. Sí, que estaba buscando también en el sitio web fiscalización.cl, ahí también está la opción de colocar una denuncia, de hecho en la sección control ciudadano, donde por ejemplo, tal vez alguien se pueda subir a un bus y no está esa información, no está ese número de teléfono donde puedes plantear la sospecha. Hay varias cosas que son como pequeñas lagunas. Está también en el sitio web. Debería haber un sticker casi como obligatorio, un autoadhesivo en cada uno de los buses donde uno pueda tener ese número, ¿no? Claro. Bueno, fiscalización.cl, por si alguien también ahí lo quiere revisar. Y pasemos precisamente a escuchar ahí las declaraciones de parte de los conductores fiscalizados. No, bien que se hagan estas fiscalizaciones. Ojalá no sea para esta fecha, ojalá sea siempre. Oiga, y en cuanto a su empresa en particular, usted nos contaba que lo hacen periódicamente, ¿cierto? Periódicamente, sí, la empresa aquí tiene, para la gente que va ingresando nueva a trabajar, siempre hacen exámenes y a nosotros también nos están haciendo relativo en la semana, nos sacan a control, así que por eso se agradece a la empresa que esté siempre cuidando de eso. ¿Qué controles le hace la empresa a usted? También de droga y en este caso acá en el terminal lo que es Alcotex. Todo en orden, sí amigo. Sí, oye, ¿qué le parece que están realizando el control ahora? Excelente me parece, muy bien. ¿Y usted cómo salió? ¿Cuánto salió? ¿Cero? Cero, sí. ¿Todo correcto? Todo correcto. Perfecto. Oye, ¿qué le parece que otros salieron alterados? Me parece mal porque son irresponsables, así que hay que tomárselo con seriedad más que nada. Si uno anda trayendo vida, así que eso. Claro, si te escuchamos las propias declaraciones por parte de estos conductores, quienes están de acuerdo que se realicen estos controles, que sean rutinarios, que sean al azar también para detectar a quienes no lo están haciendo bajo las condiciones óptimas. Son controles los cuales se están realizando debido en el contexto del fin de semana largo, ¿cierto? Lo cual comienza ahora, ¿cierto? Y es por eso que se están realizando estos controles en pro de evitar algún accidente de tránsito que pueda lamentar alguna vida. Sí. Bueno, es una noticia en desarrollo, lo escuchamos de parte de los propios choferes. Uno de ellos decía, esperemos que esto no ocurra solamente para los fines de semana largo. Entonces, claro, si todos generamos presión en